Hola a todos y bienvenidos una vez más a Strategic Labs, el canal donde analizamos a fondo las ideas, las narrativas y las estrategias detrás de los documentos. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de arrancar, les pedimos que dejen su me gusta, compartan el episodio, se suscriban al canal y les recordamos que en la descripción tienen los links para acceder al material original. Bueno, pues a ver, imaginaos el siguiente escenario por un segundo, ¿vale? A ver, cuenta. Estáis a punto de ejecutar, el mayor robo de la historia de la humanidad. Casi $1.000 millones a un solo clic de distancia. Madre mía. Sin disparar, o sea, ni un solo tiro, sin pisar el país objetivo. Tienes la tecnología, te has saltado toda la ciberseguridad y el dinero ya está fluyendo hacia tus cuentas ocultas. Y de repente, todo el plan maestro se va al traste por una simple falta de ortografía. Es que suena a guión de Hollywood total, ¿eh? Pero es exactamente lo que ocurrió en la realidad. Ya te digo. Y lo más fuerte no es el robo en sí, sino quién estaba detrás de ese teclado. Exacto. Hoy vamos a analizar los extractos del libro de Edward Whitmore, que trata sobre Corea del Norte. Y nuestro objetivo con este debate es cargarnos por completo la caricatura occidental que todos tenemos en la cabeza sobre ellos. Totalmente. Porque seamos sinceros, cuando os mencionan a Corea del Norte, ¿qué es lo primero que pensáis? Pues el típico reino ermitaño, una dictadura que sigue en la Guerra Fría, gente pasando hambre y un país asfixiado económicamente. Claro, es la narrativa de la que partimos todos. Sin embargo, los documentos de Whitmore nos obligan a ver una realidad que es bastante más incómoda, la verdad. Muy incómoda. O sea, la tesis central del libro es que no son una reliquia soviética a punto de hundirse. Al contrario, nos demuestra cómo han cogido ese aislamiento extremo y lo han convertido en su mayor ventaja estratégica. Han montado un imperio digital y clandestino increíble. Y aquí me quiero detener. Porque, a ver, el concepto de las sanciones internacionales siempre nos lo han vendido como la herramienta definitiva, ¿no? Sí, la idea de ahogarles. Eso es. La lógica de que si les cortas las exportaciones y los echas de los barcos, se quedan sin oxígeno y colapsan. Pero según este material, y sobre todo desde las sanciones brutales de 2023, ha pasado justo lo opuesto. Tal cual. El aislamiento no ha funcionado como una soga al cuello. Ha sido más bien un crisol para que innoven. Esa es la idea más potente del autor. Una fuerza evolutiva, vaya. Exacto. Al prohibirles el comercio tradicional y cortarles el acceso al dinero global, sobrevivir ya no era resistir sin más. Fue un diseño estratégico deliberado. Tuvieron que reinventar cómo funciona un Estado a nivel financiero. A mí, para bajar esto a tierra, me gusta hacer una comparación. Es como si viéramos a una startup tecnológica metida en una crisis bestial. ¡Ostras! Me gusta esa analogía. Fijaos, imagina una empresa que de repente se queda sin acceso a rondas de inversión. Los bancos le cierran las cuentas y nadie le vende nada. ¿Qué hace la empresa para no morir? Pues tiene que pivotar rápido. Eso es. Tienes que pivotar agresivamente hacia un modelo de negocio raro. Y el pivoteo del régimen norcoreano fue abrazar el cibercrimen a escala industrial. Sí, el lavado de criptomonedas, el contrabando sofisticado. Una locura. Pero claro, la analogía de la startup está bien para entender la agilidad. Aunque para hacer esto a esta escala necesitas una maquinaria estatal que funcione como un reloj. Sin duda. Y el cerebro, detrás de toda esta operación, es la Oficina General de Reconocimiento, la RGB por sus siglas en inglés. Fíjate que las agencias de inteligencia en cualquier país operan por separado, ¿no? Claro, van por departamentos. Exacto. Tienes a los espías por un lado, la inteligencia de señales por otro. Pues lo que hizo la RGB fue una fusión inédita. Integraron el espionaje clásico y militar con unidades de ciberataque de élite. Vale, a ver, frena un momento ahí. Dime. Porque aquí el libro me genera una disonancia cognitiva tremenda. Ya sé por dónde vas. Es que seguro que a los que nos escuchan también. Me estás diciendo que un país que sufre apagones eléctricos cada 2x3, donde la gente ni siquiera tiene acceso a Internet y no sabe lo que es Google, Sí. está hackeando sistemáticamente a los bancos occidentales que invierten miles de millones en ciberseguridad. O sea, físicamente, ¿cómo logran formar un hacker de élite en esas condiciones? Pues es la pregunta clave. Y la respuesta revela que tienen una planificación a largo plazo casi aterradora. No lo hacen en 2 días. Ya me imagino. El material detalla un sistema de reclutamiento implacable. Buscan a chavales de 10 u 11 años que sean unos genios de las matemáticas. Madre mía, tan pequeños.
Sí, los sacan de sus colegios y los meten en instituciones de élite dentro del país, enfocados solo en ciencias exactas. Pero a ver, ¿cómo aprenden a hackear si no se pueden conectar a Internet? ¿Cómo enseñarle a alguien a nadar sin una piscina? Pues lo hacen con ingeniería inversa y usando simuladores cerrados. Imagínatelo así. Robas un Fórmula 1 moderno, pero no tienes circuito para probarlo. Vale. Pues lo metes en un garaje, lo desmontas pieza por pieza, tornillo a tornillo, y lo vuelves a armar cientos de veces hasta que entiendes el motor. Y todo sin pisar el asfalto. ¡Qué barbaridad! La RGA hace eso con la tecnología. Mandan operativos al extranjero a robar software, manuales de ciberseguridad, todo. Lo meten en Corea del Norte y montan redes simuladas gigantescas en sus O intranets. sea, que entrenan en una burbuja. Exacto. Los reclutas se pasan miles de horas atacando réplicas de redes bancarias occidentales antes de siquiera tocar una conexión a Internet real. Es fascinante. Entrenan en la sombra para destruir el sistema desde fuera. Pero hay una contradicción aquí que me parece el nudo de todo esto. A ver. Hacia adentro es un control dictatorial absoluto. Vigilan a todo el mundo. Cero libertad para pensar distinto. Claro. Pero luego cogen a una célula de hackers, los mandan al extranjero y les dan una autonomía brutal. Libertad para improvisar ataques millonarios. Si les das tanta libertad, ¿cómo controlas el riesgo de que el operativo, pues, coja el dinero y se fugue? Bueno, el régimen sabe perfectamente que ese riesgo existe y lo manejan con un sistema híbrido que es, francamente, muy perverso. Ya me lo imagino. Por un lado, tienes el adoctrinamiento. Estos hackers no se ven como criminales. Se creen la élite militar, soldados defendiendo su revolución en una trinchera digital. No se sienten ladrones. Para nada. Y por otro lado, operan bajo un sistema de rehenes. Hostia. Sus familias se quedan en Corea del Norte. Viven con privilegios, sí, pero saben que cualquier traición del hacker significa el fin para sus padres o sus hijos. Es un chantaje brutal, es un ancla psicológica que no puedes romper. Y claro, esto de la agilidad que decías me lleva a otro concepto del libro, lo que Whitmore llama elasticidad operativa. Sí, es un término clave. Porque la RGB no es como la típica burocracia soviética donde necesitas 3 firmas para hacer algo. Usan infraestructura proxy. Explícanos cómo funciona esto de los intermediarios para que la gente lo entienda. A ver, la infraestructura proxy es vital para ellos. Imagina que tienes un láser súper potente y quieres dispararlo a un edificio. Ajá. Si lo disparas tú directamente, la policía puede seguir la luz y pillarte. Así que en lugar de eso, la RGB pone miles de espejitos repartidos por el mundo. Servidores hackeados, empresas fantasma. Eso es. Entonces el láser rebota por decenas de jurisdicciones diferentes. Si la Interpol rompe un espejo, el sistema no se cae. Reconfiguran la luz para que rebote en otro y ya está. Modularidad perfecta. Y aquí es donde llegamos a la revelación más bestia del material sobre la guerra asimétrica. Fijaos en esto porque es súper importante. Adelante. Si Rusia ataca la red eléctrica de Estados Unidos, pues Estados Unidos les hackea de vuelta. Hay disuasión mutua. Pero si descubres que un ataque viene de Pyongyang, ¿qué vas a hacer? Exacto. ¿Qué les vas a hacer? Les vas a hackear los semáforos de una ciudad que no tiene luz. Es que su desconexión es su armadura. Pueden golpear al mundo sin tener una superficie para que el mundo les golpee de vuelta. Es un análisis perfecto, totalmente. Han convertido su debilidad en un escudo impenetrable. Tienen asimetría total. O sea, ellos te hunden digitalmente, pero tú a ellos no, porque no existen en ese plano. Son fantasmas. Tal cual. Y esta ventaja la vimos clarísima por primera vez en 2014, con el famoso hackeo a Sony Pictures, del grupo Lazarus. Claro, el ejemplo clásico. Porque hasta ese año todos pensaban que los norcoreanos no sabían hacer la O con un canuto. Y fíjate la que liaron. A ver, en las noticias lo vendieron como que Kim Jong-un se pilló un rebote por una película satírica. Sí, lo simplificaron muchísimo, pero Whitmore dice que fue una obra maestra de la guerra de la información. Demostraron que podían arrodillar a una megacorporación. Todo empezó con técnicas de spear phishing. Que, aclaremos, esto no es el típico correo basura que te llega diciendo que ganaste la lotería, ¿no? ¿Qué va, qué va? No tiran una red a ver qué pescan. Es un arpón a medida. Investigaron a los ejecutivos de Sony al milímetro, sus gustos, sus rutinas, y les mandaron correos que parecían 100% reales, de compañeros de trabajo. ¡Ostras! Y cuando el ejecutivo picó y les dio acceso, no solo robaron datos, metieron un ransomware destructivo y les borraron los servidores enteros.
Paralizaron la empresa. La paralizaron y encima usaron correos privados y películas sin estrenar para filtrarlos a la prensa y destrozarles la reputación. Es que borraron la línea entre sabotaje de Estado y cibercrimen. Usaron herramientas de mafia, pero con objetivos nacionales. Lograron censurar una película en Estados Unidos sin mover un solo barco de guerra. Una demostración de poder brutal. Total. Pero si Sony fue un aviso, lo que pasó 2 años después es otra liga. En 2016 ya no querían asustar, querían dinero para el Estado. Vamos a hablar del Banco de Bangladesh. Uf, ese es el caso más audaz del libro, yo creo. Querían llevarse $1.000 millones. 1.000 millones. Y apuntaron a la yugular. La red SWIFT. Que hay que explicar qué es, porque mucha gente piensa que SWIFT es una bóveda gigante llena de billetes. Y no, es más bien como correos, pero de alta seguridad, ¿verdad? Sí, es una buena metáfora. SWIFT es una red de mensajería cifrada, es el sello oficial del banco. Si tienes ese sello y escribes el mensaje bien, el otro banco se lo cree y mueve los fondos. Vale. Pues los hackers se infiltraron en el Banco de Bangladesh, vieron cómo se usaba el sello y empezaron a mandar órdenes de transferencia a cuentas suyas en Filipinas y Sri Lanka. Estaban imprimiendo dinero del aire, hackeando el lenguaje sagrado del capitalismo occidental. Y la parte técnica fue de 10. Pero, volvemos a la historia del principio. El error humano. Exacto. Se iban a llevar los 1.000 millones y un fallo tonto les paró los pies. Es que es el choque entre el código perfecto y lo humanos que somos. En una transferencia a una ONG de Sri Lanka, en vez de poner Foundation en inglés, ¿Qué es fundación? eso es, pues el operativo cometió una errata y escribió Foundation, con A. Y ese simple fallito encendió las alarmas manuales en Alemania, en el Deutsche Bank. Ostras, por una letra. Por una letra. Pararon esa transferencia y empezaron a revisar todo y consiguieron salvar unos 850 millones. Fíjate la lección que nos deja eso. No son máquinas perfectas. Es un tío bajo una presión psicológica que no nos imaginamos, sabiendo que si la caga, su familia está muerta. Tal cual. Pero claro, aunque no se llevaron todo, expusieron que el sistema mundial tiene agujeros enormes. Y lo que a Whitmore le parece más fascinante es cómo reaccionó el régimen después. Porque claro, la red SWIFT se puso las pilas y subió la seguridad a tope. Blindaron toro. ¿Y qué hizo la RGB? Pues no se rindieron. Usaron su elasticidad operativa y mutaron otra vez. Y a partir de 2018 se metieron de lleno en la guerra cripto. Lógico. Si me pones 3 candados de titanio en el banco, me voy al exchange de criptomonedas que la ventana está abierta y sin regular. Totalmente. Se fueron a por los exchanges de Asia y ejecutaron robos monumentales, como uno de 500 millones en 2018. 500 millones de golpe. Sí, pero claro, robar las criptos es solo el primer paso, porque la blockchain es pública, ¿sabes? Todo el mundo ve dónde va el dinero. Ya, es un libro de contabilidad abierto. Así que necesitaban ocultar el rastro. Y ahí es donde entran los mixers o mezcladores. Expliquemos esto bien, porque si es público, ¿cómo esconde semejante pastizal a plena vista? Es como la lavandería de Al Capone, pero digital. Pues imagina que robas un maletín de billetes marcados. Si los usas, te pillan rápido. Un mixer es como coger tus billetes, meterlos en una lavadora industrial enorme, junto con los billetes limpios de miles de personas. Vale, lo mezclas todo. Exacto. Y luego sacas otros billetes al azar del mismo valor. Sabes lo que metiste y lo que sacaste, pero el rastro de ese billete original se ha roto para siempre. Es la impunidad absoluta. Dominan estas finanzas descentralizadas para diluir el dinero en tiempo real, haciendo miles de transacciones automáticas sin humanos de por medio. Vale, o sea, tienes millones en Bitcoin limpios. Pero aquí mi mente se atasca un poco. A ver. No le puedes pagar a un traficante de armas ruso pasándole Bitcoin desde una cuenta anónima. En algún momento, todo este dinero fantasma tiene que convertirse en billetes físicos o en tecnología real para sus misiles. Claro. ¿Cómo conectan este cibercrimen tan sofisticado con el puerto de carga tradicional? Esa es la fase final. Y es donde su estructura descentralizada brilla en el mundo real. Los documentos muestran cómo el dinero digital acaba en redes de empresas fachada. Por ejemplo. Pues el texto habla de Riga, en Letonia. Allí montan empresas de logística que parecen de lo más normal. Falsifican papeles de aduana y una caja que dice llevar piezas de tractor resulta que lleva componentes de precisión para misiles balísticos comprados con ese dinero lavado. Ostras.
Integran el robo de vanguardia con el contrabando de toda la vida. Y también mencionaban África, que me dejó bastante picudoto. África es fundamental para esta globalización en las sombras. Se meten en proyectos de construcción en Kenia o en Tanzania. El régimen se infiltra prestando mano de obra norcoreana baratísima. Ah, claro, cobran por hacer carreteras. Exacto. Cobran en moneda local limpia, mandan el dinero a Pyongyang y además usan esa misma red logística de los camiones de cemento para esconder la importación de tecnología prohibida. Tienen montado un ecosistema perfecto. Tienes al hacker robando en Asia, la empresa falsa en Europa trucando los papeles y la obra en África lavando el efectivo. Es autosuficiente. Y si te cargas una parte, las demás siguen. A ver, si piensas en todo este entramado que hemos desgranado, nos obliga a darle una vuelta enorme a cómo definimos el poder hoy en el mundo. Es que esa es la conclusión más inquietante del libro. Han demostrado que en el siglo XXI el poder ya no es solo tener un PIB gigante o 100 portaaviones en el Pacífico. Ya no es eso, ¿no? El poder es esta resiliencia simétrica, operar en las sombras, saltarte las leyes y sobre todo usar nuestra hiperconexión como arma mientras ellos siguen inalcanzables. Han creado una economía en la sombra brutal. Y eso nos lleva a la pregunta final, que os quiero dejar a todos para que le deis vueltas. Venga. Si nos hemos pasado décadas intentando aislar a este régimen con embargos y sanciones, y lo único que hemos conseguido es empujarles a evolucionar hasta ser la mayor mafia cibernética del planeta. ¿No es un fracaso monumental nuestro? Totalmente. ¿Qué herramientas nos quedan si resulta que el castigo, en vez de debilitarles, los ha hecho muchísimo más peligrosos e inteligentes? Ese es el callejón sin salida diplomático actual. Les has presionado tanto que han mutado, y ya no necesitan jugar con nuestras reglas para financiarse. Es brutal. Y espérate a proyectar esto al futuro, que es sombrío, ¿no? Lo siguiente. El texto insinúa que la RBG ya está metiendo tecnologías emergentes como inteligencia artificial o computación cuántica. Uf, IA en estas manos. ¿Imaginas si automatizan el phishing con IA a lo bestia? O crean malware que cambia su código solo, y ellos no tienen un gobierno lento que les pare los pies. Pueden hacer un daño que ni nos imaginamos. Es como darle el antibiótico más fuerte a una bacteria. La que sobrevive es una mutación 100 veces más letal. Es un pensamiento que pone los pelos de punta, pero hay que entenderlo. Llegamos al final de este análisis. Si el episodio les sumó valor, por favor denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal Strategic Labs para que sigamos desarmando relatos. Recuerden revisar la descripción del video. Nos vemos en el próximo análisis.